buenas tardes, queridos amigos. Estamos un viernes más en su programa, como en el cielo, así en la tierra. Y pues aquí está con nosotros, como todos los viernes, el Padre Héctor Montoya. Padre, buenas tardes. Como hemos tratado todos los viernes, pero en ocasiones no se ha podido. Pero bueno, tratamos de que sí sea, ¿verdad? Porque es un programa que a mí en lo personal también pues me fascina. Yo sigo aprendiendo mucho y pues la verdad es que es un gran privilegio poder compartir estas verdades de la divina voluntad. Y pues bueno, aquí estamos y seguimos, no nos vamos a rajar, al menos no quiero que así sea nunca. Entonces aquí estamos nuevamente con ustedes y para poder seguir compartiendo estas verdades del cielo con ustedes, seguir aprendiendo juntos cómo es esto del vivir en la voluntad de Dios. Pues gracias, Padre, les invitamos a que se queden hasta el final. Hoy trae un tema muy hermoso el Padre, de cómo hacer vida en la divina voluntad. Estamos todos aprendiendo, como dijo el Padre, y juntos ustedes y nosotros estamos leyendo las verdades y con un sacerdote pues profundizando. Les invitamos a que se suscriban al canal, que lo compartan y que le den like con el dedito. Pues vamos a iniciar, Padre, con esta serie de programas que nos va a estar compartiendo el cómo ir haciendo vida en la divina voluntad. ¿Nos puede hacer una pequeña oración para disponer nuestros corazones? Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos fundimos en tu voluntad, Señor, para pues poder ofrecerte este programa, compartir contigo. Sabemos, Señor, que a ti te da una alegría inmensa cuando tú escuchas que alguien comparte estas verdades, porque al compartir estas verdades, Señor, es tu vida la que tú estás también comunicando y es lo que más tú nos quieres dar pues a nosotros, tus hijos, a la humanidad. Y pues bueno, Señor, queremos pedirte siempre que nos des la gracia de poder comprender lo que tú nos estás dando, que iluminados por tu Santo Espíritu podamos comprender estas verdades que tú nos has dado y que pues comprendiendo estas verdades podamos amarlas, amar este gran tesoro y así amando, Señor, luchemos por vivir lo que estamos conociendo, por hacerlo vida en nosotros. Pues Señor, aquí estamos para nuevamente pues escucharte a través de estos escritos. Como María, nos colocamos a tus pies para contemplarte y escucharte mientras nos hablas al corazón acerca de este gran tesoro de tu amor que es tu misma voluntad. Madrecita Santa María, pedimos tu intercesión, Madre, siempre que nos acompañes, tú que eres la Reina y Señora de la divina voluntad. Te pedimos que nos tomes de tu mano, Madre, que nos conduzcas, que nos dirijas a este reino tan santo y que también nos enseñes a vivir en este reino. Pues pedimos siempre tu intercesión y tu guía y pues que nos conduzca siempre a tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Padre, por esta hermosa oración. Y cuando hablamos de la vida en la divina voluntad, ¿qué se nos viene a la mente, Padre? ¿Cómo poder explicar de una manera sencilla, práctica, qué es esto de vivir en la divina voluntad o vida en la divina voluntad? La Iglesia siempre nos ha enseñado que estamos llamados a que viviéramos la vida de Dios. Hasta ahí llegamos, sí, pues la vida de Dios, pero ¿qué vida? Y el Catecismo nos dice también que nuestros primeros padres fueron constituidos en una santidad original y esa santidad original consistía en la participación de la vida divina. Pero siempre se quedaba uno, ¿pero cuál vida divina? Sabemos que por el bautismo somos injertados en Cristo y ya desde ahí
pudiéramos decir, nos participamos de la vida de Dios. Ya participamos. Ya participamos, pero más sin embargo, la realidad es que no vivimos vida divina. Es una vida humana, una vida pecaminosa después del pecado, aunque somos bautizados. Es una vida también, podemos decir, de gracia. De gracia. De gracia. Vivir la vida de gracia no es lo mismo que vivir en la voluntad de Dios. Vivir con la misma, digamos, en la plenitud. En la plenitud. De lo que es la vida de Dios, de la Santísima Trinidad. Porque ya vivir en gracia, ya estamos participando de la vida de Dios. Ajá, pero en gracia. En gracia, pero en este caso lo que tratamos de, digamos, de diferenciar es que no es lo mismo hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, ya la gracia está obrando en nosotros, porque el mismo querer hacer lo que a Dios le agrada, ya la gracia está obrando en nosotros. Ya hasta el querer, digamos, podemos decir, es una gracia cuando nosotros en algún momento le dijimos sí al Señor. Entonces, ya la gracia está obrando. ¿Qué es la gracia de Dios? Para comprenderlo de una manera sencilla, sin complicarnos, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la presencia de Dios en el alma. Pero también podemos decir que hay hasta grados de gracia. Con el caso de la Virgen, cuando el ángel anunció que sería ella la madre del Señor, entonces ante el modo que la saluda, le dice llena de gracia. Llena de gracia, pero estamos hablando en el caso, estamos hablando de plenitud. Plenitud. Llena, porque simplemente también cuando decimos llena es que ya está lleno. Es como que ya lo que se le dio, se le ha dado, es todo lo que se le ha dado. Llena, aunque llena quizás en español todavía no se escucha tan, digamos, más profundo como sería en latín. En latín se dice es gracia plena, o sea, plena. No hay más. Ajá. O sea, como la plenitud de la presencia de Dios en María Santísima. La Virgen Santísima, por eso se le llama Arca de la Nueva Alianza. ¿Qué había en el Arca de la Nueva Alianza? O sea, por lo que llevaba, que tenía las tablas de la ley, tenía la vara de Aarón que representaba el sacerdocio del Antiguo Testamento y emana del desierto. Pero eso simbólico también, aunque era simbólico, ya de algún modo anunciaba lo que iba a estar un día en el vientre de la Virgen, que iba a ser la realidad. Entonces, pero aunque tenía solo esos objetos, digamos que eran simbólicos, pero la presencia espiritual de Dios ahí estaba. Había una presencia divina. Por eso el Arca de la Alianza era, digamos, el objeto más valioso que tenían los israelitas, más importante que el mismo templo, porque en el templo, ahí en el templo que se construyó, para empezar con Salomón, ahí en ese templo se colocó el Arca de la Alianza. Era como, digamos, un tabernáculo. La diferencia con el tabernáculo y el Arca de la Alianza es que en el Arca de la Alianza estaba el símbolo, pero espiritualmente la presencia de Dios estaba ahí. El Arca de la Alianza, en la nueva Arca de la Alianza, digamos, podemos decir que todos los tabernáculos son como nuevas arcas de la Alianza. La Virgen es un Arca de la Alianza, de la nueva Alianza viva y en plenitud, ¿verdad? Ella es, por excelencia, el Arca de la nueva Alianza. Porque en esta nueva Arca de la nueva Alianza está ya no el símbolo, está la realidad, está el pan vivo bajado del cielo, no maná del desierto, está no una vara representando el sacerdocio del Antiguo Testamento, sino que está el sacerdote supremo, ¿verdad? Supremo. Eterno y supremo sacerdote. Y está también no las tablas de la ley, ¿verdad? Escritas en piedra. Está la palabra de Dios encarnada. Y los tabernáculos, eso es lo que tienen. Solo la diferencia de un tabernáculo y de la Virgen es que el tabernáculo no tiene vida. Y este tabernáculo viviente, o sea, esta arca de la alianza, de esta nueva alianza, está viva, está viva. Entonces, podemos decir de algún modo, ¿verdad? Que la gracia
La gracia es la presencia de Dios en el alma. Una persona que está en gracia, digamos, de algún modo, pues posee a Dios. Digamos, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y por eso es, digamos, es un tesoro valiosísimo la gracia, porque la gracia, al final de cuentas, pues es Dios, es su presencia. Su presencia. Pero, Como habitación. y Dios ha hecho habitación en la persona. Habita. Habita. Y Jesús que dijo, vendremos y haremos nuestra morada en Él, ¿verdad? Si cumplimos con su voluntad. La diferencia que en este caso, el estar en gracia, Dios vive en mí, pero Dios no vive, digamos, en mí, obrando en mí. Porque una cosa es que yo haga, yo sé, a Dios quiere que yo haga esto, Dios quiere que trabaje, que sea responsable con mi familia, Dios quiere que pues, sea un buen padre, sea una buena madre, que les trate siempre con afecto, con cariño y ponga disciplina también en mi casa. Todo eso es voluntad de Dios, sí, Dios quiere que lo haga. Entonces, porque Dios lo quiere, yo lo obedezco, yo lo hago. Y yo me mantengo en gracia porque como estoy obedeciendo a Dios, y mientras yo obedezca a Dios, yo no peco. Pero en este caso, yo estoy solo siguiendo órdenes de ese Dios que habita en mí por gracia, que habita en mí. Yo sigo sus órdenes y Él está viendo, Él está como un espectador. Y hasta me va a echar porras, ¿verdad? Y me va a animar para que siga haciendo lo que debo de hacer y le voy a agradar porque estoy haciendo su voluntad. Nadie puede agradarle a Dios si no hace su voluntad. Entonces, ahora lo que estamos tratando de ver aquí, la diferencia, es que no solamente se trata de vivir en gracia. Ahora es que Dios que está habitando en mí tenga otra humanidad en la cual Él pueda obrar como Él obró en su humanidad estando aquí en la tierra. De modo que ya no solo vive en mí, ahora Él hace en mí lo que Él quiere, pero Él lo hace en mí. Él lo hace. Él piensa en mi mente, Él mira en mis ojos, Él habla en mi voz. Su corazón late en el mío, su sangre corre por mis venas. O sea, es una unidad tan grande que ahora Él hace todo en mí y yo paso a ser otra humanidad de Él. Entonces ya no se trata solo de obedecer a Dios, sino dejar a Dios ser Dios en mí y obrar en mí como Dios que es Él. Entonces, ya no solo hago la voluntad de Dios, sino que hago la voluntad de Dios, pero con la misma voluntad de Dios, no con mi voluntad humana. Porque cuando yo estoy obedeciendo la voluntad de alguien más. No es la propia. Obedezco la voluntad. Sí, hay dos voluntades, la mía y la de Dios. Y la mía obedece a la de Dios, pero hay dos voluntades. En el vivir en la divina voluntad, estas dos voluntades se fusionan y se hace una sola. Y se vive con esa sola, que es la de Dios. Ahora yo hago la voluntad de Dios con su misma voluntad. Yo en Él y Él en mí. Y en esta unidad obramos a lo divino, porque Él es el que está obrando en mí. Y para esto van a ser estos programas, Padre, porque nos va a ir enseñando cómo ir disponiéndonos y qué hacer para que sea una realidad, porque Jesús quiere también mi sí en cada acto. O sea, quiere no es el solo decir, ay, sí, Jesús, tú ven a hacer este bien, ven a hacer esto y yo no hago nada. No, o sea, en mis actos de amar, en mis actos de perdonar, en mis actos de hacer la voluntad, en mis actos Jesús pone el suyo. Ahora, también otra cosa que hemos mencionado, ¿cuántas veces lo hemos mencionado también? Pero siempre es muy bueno recordar, ¿verdad? Recordar y reafirmar lo que ya uno ha ido aprendiendo, lo que uno ya ha escuchado. Es que también que si Dios está obrando en mí y a través de mí
yo siendo otra humanidad para Dios, para Jesucristo. Entonces todo lo que Él hace en mí, en la potencia de su voluntad, todos esos actos se vuelven divinos. Ya no son meramente actos humanos que yo hice obedeciendo a la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, sino que ahora ya como es Dios el mismo el que lo hace en mí, porque yo también le pedí que lo hiciera así, ¿verdad? Ven, divina voluntad, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi voz, a latir en mi corazón. O sea, yo invité ya a la divina voluntad para que divinizara todos mis actos. De modo que hasta un pensamiento, cualquier pensamiento, palabra, mirada, respiro, todo se diviniza. Se diviniza porque cuando Dios toca nuestros actos humanos con su divinidad, o sea, con su voluntad, los toca, los diviniza. Los transforma. Y de ser actos meramente humanos, se vuelven actos divinos. Actos divinos. Y bueno, la voluntad de Dios es inmensa, eterna e infinita. Y lo que la voluntad divina toca, pues lo hace semejante a lo que es. Inmensa, eterna e infinita. Entonces, toca ese acto humano mío, ese pensamiento, y ese pensamiento se diviniza. Y al divinizarse se vuelve inmenso, eterno e infinito. Entonces, esto es una cosa, es inmensa, sorprendente, ¿no? Y bueno, y la otra cosa que también, o sea, lograr en la divina voluntad, porque el Señor nos está llamando una cosa tremenda, que yo todavía, entre más conozco, más me sorprendo y más creo que no sé ni siquiera lo suficiente, ¿verdad? Porque esto es una cosa maravillosísima, porque también el Señor no solamente me está invitando a que yo haga todos mis actos en su voluntad, sino que repita su vida. Y yo creo que eso es lo más grande, es repetir la vida de Jesús. Por eso es llegar a ser otro Jesús, pero no solamente haciendo mis actos todos en su voluntad, sino que me extienda como Jesús se extendió, porque eso fue lo que Jesús hizo, ¿verdad? ¿Qué vino a hacer Jesús aquí a la tierra? Vino a reparar todos los actos humanos que no se hicieron en la voluntad de Dios, a reparar, o digamos más bien, a divinizar todos esos actos humanos buenos que no fueron divinos. Jesús los divinizó, y a reparar aquellos que no eran buenos, a repararlos, rehacerlos y ofrecerlos al Padre como si se hubieran hecho buenos y hechos en su voluntad. Esto es interesante, ¿no? Y la cosa es que siendo Jesús Dios y con ese poder inmenso que es su misma voluntad, Él se extendió a todos los tiempos, desde el primer ser humano hasta el último. Y Jesús abrazó todo. Hizo suyo todo. Lo hizo suyo todo. Lo vivió. Lo vivió, y entonces rehizo lo que se tenía que rehacer porque no estuvo bien hecho, ¿verdad? Lo bien hecho, digamos, pensemos en los actos de los santos, que eran santos, digamos, que hicieron las cosas con esa intención pura, por puro amor a Dios, puro amor al prójimo. ¿Qué hizo? Pero también los tocó con el poder de su voluntad y los divinizó. Los divinizó, y aquellos que no se hicieron tan bien, pues y digámoslo así, los perfeccionó, ¿verdad? Y los que se hicieron mal, los reparó y los rehizo para ofrecerle al Padre esa gloria que no se le dio. Y así, al abrazar todo, Jesús, al abrazar todo en la potencia de su voluntad, le dio al Padre la gloria que todos los seres humanos, cada uno debió de haberle dado a Dios
si Adán no hubiese caído. Porque estábamos llamados en Adán desde el principio a vivir vidas divinas, estando aquí en la tierra. O sea, obrando divinamente en la potencia de la voluntad de Dios. Entonces, todos los seres humanos estábamos llamados a darle a Dios esa gloria, pero Adán cayó y al caer, él perdió esa vida divina y al perder esa vida divina de cielo, entonces, ¿qué nos heredó? Nos heredó concupiscencia, nos heredó debilidad. Vida de pecado. Vida de pecado, vida, o sea, humana. Y vida humana. Vida humana. Pecaminosa. Y luego con esa inclinación a pecar y que terminó siendo también vida de pecado. Entonces, si Adán no hubiese caído, todos hubiésemos sido tan santos como Jesús, tan santos como la Virgen Santísima, porque será la santidad que poseía Adán inocente antes de la caída. Y todos nuestros actos hubiesen sido divinos, todos divinos, inmensos, eternos e infinitos. Eso es una cosa tremenda. Y como la humanidad cayó, ¿qué hizo Jesús? Por eso esos 30 años de silencio que sabemos que el Señor pues pasó, ¿verdad? Porque no sabemos mucho de Él. Esa vida oculta. Esa vida oculta, en esa vida oculta Jesús rehizo a la humanidad. Es cuando estuvo toda haciendo todo esto. Y tiene sentido, Padre, porque un Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Verbo encarnado, iba a estar 30 años sin hacer nada. Sentado, viendo tele, no había tele. No, pero es decir, es imposible que no hubiera estado obrando un Dios. O sea, Dios no hace nada inútil. No hubiera estado una vida desperdiciada de un Dios en la tierra. Entonces, esta vida en la divina voluntad, Jesús nos la conquistó. Es nuestra herencia. Antes de conocer esto a través de los escritos, pues nuestra herencia sabíamos que era la salvación. Vino a tomar nuestra deuda, nuestras culpas, nuestro pecado, a pagarlo, a morir por nosotros. Y pensábamos que nomás eso nos había heredado. Yo todo el tiempo así lo creí. Incluso a lo mejor hasta Lupita se ha de recordar, ¿verdad? Porque me acuerdo que ella en algún momento como que me trataba de hacer entender algo que yo no lo entendía, pero que me resistía también, porque yo siempre pensando que el propósito principal por el cual Cristo vino aquí a la tierra fue nuestra salvación. Y yo me acuerdo, me aferraba a eso, pues eso tiene que ser. Y resulta que no. Es medio. O sea, no fue no fue, digamos, el propósito principal. Lo principal del por qué Jesús vino a este mundo fue para conquistarnos la vida de la divina voluntad que Adán perdió en el paraíso. Y claro, que también tenía primero salvarnos. Primero era la salvación, porque pues primero teníamos necesidad de ser salvados. De ser redimidos. De ser redimidos para llevarnos también a la santidad, que aunque por lo pronto la santidad de hacer su voluntad, porque también, o sea, sin la voluntad de Dios nadie puede llegar a ser santo. Y quien hace la voluntad de Dios llega a la santidad. Ni nos salvamos. Pero no es exacto. Pero la intención principal del Señor era rehacer todo lo que el ser humano no hizo, porque primero en justicia había que darle al Padre todo eso que el ser humano estaba llamado para hacer. Entonces, al perdernos Adán esa vida divina, ya el ser humano, los hijos de Adán, ya no iban a vivir esas vidas, pero toda la humanidad estaba llamada a poseer esta vida de cielo y a hacer todos sus actos en la misma voluntad de Dios, todos sus actos siendo divinos, y como eran, o sea, siendo actos divinos, pues tenían que ser actos inmensos, eternos e infinitos. Eso es una cosa tremenda. O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Verdad? Quiere que obremos como Dios, a la altura de Dios.
Y como Jesús obró así, Él nos está llamando a obrar también así. Que nosotros nos volvamos otra humanidad de Él, donde Él pueda obrar en plenitud en nosotros. Entonces, yo creo nada más leer un poquito esta verdad para como reafirmar lo que estamos diciendo, que esta está la verdad del volumen 12 y es la 145. Le dice el Señor, está en el numeral 2, los que tienen su libro ¿Y la fecha? se dan cuenta que están separados por numeritos también. La fecha es enero 5 de 1921. La verdad, nuevamente, es volumen 12, la 145. Y dice así, le dice Jesús a Luisa, hija mía, la verdadera vida del alma hecha en mi querer no es otra cosa que la formación de su vida en la mía. Dar mi misma forma a todo lo que ella hace. O sea, yo repetir la vida de Cristo, en otras palabras, yo ser otro Jesús, pero no nada más, digamos, un Jesús chiquito, ¿verdad? Sino un Jesús a la altura de Jesús, porque Él quiere obrar de ese modo en nosotros, de tal manera que yo pueda repetir en perfección su vida. No se trata incluso de solo imitar a Jesús, Lupita, ¿verdad? No, porque ¿qué sería imitar? ¿Qué son las virtudes, Padre? Una virtud es con mi voluntad humana imito una virtud de Jesús. Me esfuerzo con mi voluntad humana en imitarlo, ¿no? Es imitación de su vida, pero nomás copio su vida. Y aquí Jesús pues quiere que vivamos su vida y que nosotros vivamos su vida y Él quiere vivir su vida en nosotros en Él y Él en nosotros. Bueno, ahí está. Sigue hablando el Señor. Yo no hacía otra cosa que poner en vuelo en mi querer todos los actos que hacía, internos y externos. O sea, Él en su humanidad, todos esos actos que Él hacía en su humanidad, todos los hacía en su voluntad. O sea, todos los actos de Jesús, siendo Él humano, pues todos son divinos porque también Él es Dios. Y como Él es Dios, obra como Dios en su humanidad. Por eso dice el Señor, ponía en vuelo en mi querer todos los actos que hacía, internos o externos. Ponía en vuelo cada pensamiento de mi mente, el cual volando sobre cada pensamiento de criatura, porque todos existían en mi querer, el mío, sobrevolando sobre todos, hacía como corona de cada inteligencia humana y llevaba a la majestad del Padre el homenaje, la adoración, la gloria, el amor, la reparación de cada pensamiento creado. En su pensamiento, Jesús se extendía a todos los pensamientos de todas las criaturas. Los divinizaba, aquellos que eran buenos, o los que no habían sido hechos con perfección, digamos, los perfeccionaba, los rehacía, y aquellos que eran malos pensamientos los reparaba y los rehacía todos, y todo lo tomaba y todo se lo ofrecía al Padre para darle esa gloria, ese amor, esa adoración, ese homenaje, esa reparación por cada pensamiento creado. Y bueno, y el Señor nos sigue diciendo, y así hacía con su mirada, así hacía con su mirada, su palabra, el movimiento, el paso, y así todos los actos humanos. Todos el Señor se los abrazaba en la potencia de su voluntad, los rehacía, los divinizaba, los reparaba, y todo tomaba y lo ofrecía al Padre como si todos los seres humanos hubiesen vivido en la voluntad de Dios y hubieran obrado todos esos actos en su voluntad, como si el ser humano nunca hubiese caído, ¿verdad? Le dieron, y todo para la gloria del Padre, porque primero, por lo que Jesús hizo todo esto, primero fue para corresponderle
a Dios Padre en gloria, para la gloria del Padre. Y, en consecuencia, para bien de todos nosotros. Pero primero era la gloria de su Padre. Primero la gloria del Padre, exactamente, exactamente. Ahora dice el Señor, ahora el alma para hacer vida en mi querer debe dar la forma de mi mente a la suya, la forma de mi mirada, de mis palabras, de mi movimiento a los suyos. Entonces, haciendo esto, pierde su forma y adquiere la mía, o sea, pierde su forma humana, el obrar humano, meramente al humano, y entonces dice, y adquiere la mía. O sea, ahora yo, o sea, estoy siendo llamado a repetir la vida de Jesús, lo que Jesús mismo hizo. Lo que Jesús mismo hizo, yo estoy llamado a repetirlo. También yo, en su voluntad, no solamente divinizar todos mis actos míos, mis pensamientos, palabras, miradas, respiros, todo lo que hago, mis oraciones, el quehacer, el trabajo, todos los actos humanos, tanto voluntarios como involuntarios. Me está llamando el Señor a que se divinice todo en mí, en la potencia de su voluntad siendo esa vida divina obrando en mí. Pero también me está llamando a que no solamente lo haga conmigo, sino que repita lo que Él hizo. Que yo también, en la potencia de su voluntad, porque su voluntad es lo que lo hace todo. Yo lo único que tengo que tener es la intención y hacerlo. Y entonces con mi intención, la voluntad de Dios la que lo hace. Se extiende a todos los tiempos para repetir lo que Jesús hizo. Para así también pues obrar en la potencia de su voluntad y repetir su vida. Así, ¿quién fue la primera persona que hizo eso? Fue nuestra Madre Santísima. Y después, ¿quién más sigue? Según, pues fue, como nos lo revela el Señor aquí a través de estos escritos, fue Luisa la que repite la vida de Jesús. Pero ahora también nos llama el Señor a nosotros. Yo sé que esto va más allá de lo que nuestra capacidad humana pudiese algún día llegado a concebir en su mente. Va más allá de la inteligencia humana para poder llegar a concebir semejante grandeza. Pero simplemente podemos, repetir la vida de Cristo y como Cristo lo hizo, que lo podamos llegar a hacer. Y a eso nos está llamando el Señor. Sí. O sea, de eso es lo que se trata, el vivir en la voluntad de Dios. Y aquí, Padre, pienso que algo es muy importante, sí. Que pues dice que ahora el alma para hacer vida en mi querer debe dar la forma de mi mente a la suya, la forma de mi mirada, de mis palabras. O sea, también tenemos que ir dando la forma de nuestras miradas, de nuestras palabras, de todo nuestro ser al de Jesús, porque si no, no puede, digamos, en una mente que no está conforme a la voluntad de Dios, Jesús no se está, o sea, también a nosotros nos corresponde morir, no solamente el mi acto humano unirlo al de Él, sino que esos actos humanos estén formados conforme a la voluntad de Jesús. Porque en mis malos pensamientos, Él no puede venir a depositar su vida divina. En mis malas miradas, no puede. O sea, ese es trabajo que nos toca a nosotros, el ver que en el momento que no está formada mi mirada con la de Él, mis palabras, no hay vida divina. Jesús nos presta su voluntad para obrar con ella. Pero en el momento que somos humanos y nos equivocamos y caemos, entonces en algún momento que estemos pensando cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, que no están formados en Jesús, se va esa vida divina, pero hay que pedir perdón y otra vez pedir la divina voluntad, o sea, nos va a estar pasando, pero sí tenemos, o sea... Llegamos a caer en un pecado mortal. A confesarnos. Mortal quiere decir ya aniquiló la vida divina en nosotros. Se llama mortal porque digamos, mata
la vida divina de Dios en nuestra alma. Y ahora estamos en un estado de muerte espiritual. Entonces, una persona que está en estado de muerte espiritual nunca podrá obrar en la voluntad de Dios. Ni siquiera la hace. ¿Cómo puede entonces obrar en ella? Es imposible. No. Entonces, inmediatamente, ya caí en algo serio, inmediatamente al confesionario, a llorar su pecado, de corazón arrepentirse, y entonces ya después bien reconciliado, pues vuelve uno a intentarlo, ¿verdad? Porque puede ser en el caminar de querer hacer vida en la divina voluntad, se pueden venir muchas luchas, ¿verdad? Gracias a Dios, por eso es que también Él nos dejó esas ayudas, la ayuda desde sus sacramentos, que incluso, o sea, la vida de los sacramentos mismos es la voluntad de Dios. Porque es cuando dice el sacerdote, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es la potencia de la voluntad de Dios la que absolve a la persona de esos pecados. O sea, la voluntad de Dios, la vida de todos los sacramentos. Y es la vida de la Eucaristía también. Es la vida. Por eso, en estos programas que va a estarnos compartiendo el Padre, pues es muy importante que se conozca esta vida en la divina voluntad y que es conquista de Jesús, que ya no la heredó, que ya está a nuestra disposición, pero más sin embargo se necesita que yo coopere con la gracia, o sea, hacer la voluntad de Dios, ir formando lo que Jesús dice, mi palabra, mis miradas en Jesús, o sea, ir conformando mi voluntad con Jesús para luego invitar a la divina voluntad a que obre en mí a esta vida. Exactamente. Pues bueno, ya el hecho de que uno se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, eso es algo grande. Y nuevamente digo, ayudado por la gracia, porque pues también sin la gracia de Dios tampoco podemos hacer nada, ¿verdad? Pero pues entonces, ya en sí, ya está uno en gracia, ya de algún modo pues le es uno agradable a Dios, pero llegar a agradarle a Dios como a Dios Padre, como le agradó su Hijo, como le agradó la Virgen Santísima, eso es otra cosa. Estamos hablando de un nivel, o sea, inmensamente más grande, ¿no? Entonces, no se, por eso es que no solamente es el hacer la voluntad de Dios, ¿no? Sino que vivir en esa voluntad. No solo que Jesús viva en mí, sino que viviendo la voluntad de Jesús, en la voluntad de Dios, Jesús obra en mí, en la potencia de su voluntad. Ya es Él en mí y yo en Él. Como le explicaba en algún momento, por ejemplo, yo celebro la misa. ¿Es voluntad de Dios que yo celebre la Santa Misa como sacerdote? Sí. Claro que sí, es su voluntad. Entonces, cuando yo estoy celebrando la Santa Misa, ¿está obrando la voluntad divina en mí o no es así? Sí está obrando la voluntad divina en mí, pero yo estoy obedeciendo esa voluntad. Yo obedezco, yo celebro y Dios, o sea, en la potencia de su voluntad, hace todo. O sea, hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz, hace presente su resurrección, transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, la voluntad de Dios está obrante en mí, haciendo las cosas en mí, porque de otra manera nada es posible. Pero una cosa es que Dios lo haga en mí, porque la misma iglesia dice que el sacerdote celebra in persona Christi, o sea, es Cristo en y a través del sacerdote. Entonces, una cosa es que Cristo obre en mí en la potencia de su voluntad y otra cosa es que yo lo haga en Él. Entonces, yo en este caso, yo solo obedezco, hago lo que el Señor quiere que yo haga y Él lo hace en mí, pero yo no lo estoy haciendo en Él, ¿verdad? Yo no estoy haciendo ese acto en su voluntad. Y al no hacerlo en su voluntad, yo no adquiero un mérito divino, sino un mérito humano, porque yo obedezco con mi voluntad humana, obedezco y lo hago. Pero si yo me fundo en la voluntad de Dios,
me fundo en la voluntad de Dios, y al fundirme en la voluntad de Dios, ya no solo es la voluntad de Dios que lo hace en mí, sino yo también lo hago en esa voluntad del Señor. Padre, y eso que nos está compartiendo ahorita, pues Jesús siendo verdadero Dios y verdadero hombre, también como verdadero Dios tenía una voluntad humana, como verdadero hombre una voluntad, como verdadero Dios, perdón, voluntad divina, verdadero hombre voluntad humana. Y Jesús también en su humanidad, dice el catecismo, que su voluntad humana siempre estuvo adherida y operante en la divina. O sea, el mismo Jesús también, la voluntad divina obraba en él, pero la voluntad humana de Jesús también voluntariamente obraba en la voluntad divina. Es un misterio, pero si Jesús lo hizo... Y eso sí, no me digan que se los explique, porque... si Jesús lo hizo, estamos llamados a imitarlo, ¿no? Es mucho para mí también. ¿Cómo es? Es un gran misterio realmente. ¿Cómo es que eso que está explicando Lupita? Pero todo esto está en los escritos. Sí, y nos lo enseña la iglesia. Que es verdadero Dios, verdadero hombre. Y como verdadero Dios, como verdadero hombre, tenía una voluntad humana, una voluntad divina. Entonces, y cómo es que la voluntad humana, pues, digamos, se sometía a la divina, y en todo momento, todo lo que Jesús lo hacía con su voluntad. Y aquí está divina. En el 475, si nos lo puede leer. A ver. Ajá, nos dice, la iglesia está en el catecismo, en el número 475. Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición. Eso es lo que quiere también de nosotros, ¿no? Imitemos eso. Ajá. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. ¿Y qué quiere decir sigue? Sigue a su voluntad divina. Hacía todo lo que la voluntad divina hacía. O sea... Es lo que nos está diciendo aquí el Señor. ¿Sí? La verdadera vida del alma hecha mi querer no es otra cosa que la formación de su vida en la mía. Dar mi misma forma a todo lo que ella hace. Yo no hacía otra cosa que poner en vuelo en mi querer todos los actos que hacía. O sea, él como humano, obrando también con una voluntad humana, pero dice, ponía todos los actos que hacía, internos y externos, los ponía todos en el vuelo de su santísima voluntad. O sea, todo, porque él obró como humano, pero en su humanidad obró también como Dios. Y es lo que nos dice, nos pide a nosotros el Señor, siendo humanos, quiere que obremos a lo divino, con la potencia de su voluntad. Y bueno, entonces, esto es lo que pues vamos a seguir tratando de compartir, ¿verdad? Yo creo que ya el hecho de que, pues pienso que si hemos seguido también los programas, o a lo mejor han estado leyendo también, pues ya uno comprende mejor esto, ¿verdad? De qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en los siguientes programas también es, pues, tocar este tema de lo que es la vida en la divina voluntad, pero también como es importante seguir ciertos pasos, ¿verdad? Para poder llegar a comprender mejor qué es eso de hacer vida en la divina voluntad. Bueno, vamos a tocar algunos puntos. Primero primero pues tenemos que hacer la voluntad de Dios. Yo creo que ya eso ya lo entendemos mejor, a lo mejor ahí no nos vamos a entretener tanto. Pero sí después las disposiciones que el alma debe de tener para vivir en la divina voluntad, que sería otro paso. Luego sería también el intercambio de voluntad y de vida. O sea, nos tenemos que decidir. Yo le doy mi voluntad humana al Señor y Él me da la suya. Tiene que ser un intercambio de voluntades, un intercambio de vidas. Y ya finalmente, pues la idea es de llegar
a poder hacer vida o vivir en la voluntad de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se hace, verdad? Y ahí, pues, por necesidad tenemos que tocar el tema de la oración también. Porque es por medio de la oración que ponemos esa intención para tratar de obrar en la voluntad de Dios. Entonces, pues bueno, ya que tocamos algo acerca de lo que es vivir en la divina voluntad, como lo que el Señor hacía en su voluntad y que nos está llamando a que nosotros repitamos también su vida, pues bueno, vamos, ya yo creo que esto no vamos a tardarnos tanto y vamos a tocar ese primer punto, ¿verdad? Que sería el hacer la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, olvidémonos que un día llegaremos a vivir en la voluntad de Dios. Entonces, por necesidad tenemos que hacer la voluntad divina. Y la tenemos que hacer porque lo queremos hacer, porque amamos hacerla. No es nada más porque tengo que hacerla porque no me queda de otra, sino es como estar en el Antiguo Testamento, quedarnos allá. Dios me da ciertos mandamientos y yo los tengo que obedecer porque si no Dios me va a castigar, ¿verdad? O me va a ir mal, o si no hago la voluntad de Dios me voy a ir al infierno. Pues sí, es cierto, si no hago la voluntad de Dios me voy al infierno, porque si soy una persona desobediente y no me arrepiento de mis desobediencias, pues sí me voy a condenar. Pero no se trata de eso, no se trata de eso, se trata de que si yo hago la voluntad de Dios, la hago porque amo a mi Padre. Amo a mi Padre y quiero agradarle y quiero que Él esté siempre contento conmigo y que cuando Él me vea desde su cielo, desde su trono, o más bien hasta dentro de mí, porque pues habita en mí, ¿no? Si yo estoy en gracia, entonces Él pueda sonreír. Y hoy que pueda decir, ese es mi hijo, como dirá un buen papá, ese es mi hijo, ¿no? Entonces, yo lo hago por agradarle a ese papá. Entonces, yo lo obedezco porque lo amo. Aquí el ingrediente principal en la obediencia a Dios es el amor. Yo obedezco a mi Padre porque lo amo. Punto. Punto. Y porque lo amo, busco cómo agradarle. ¿Y cómo le voy a agrado? Pues obedeciéndolo. Así que nos dice Jesús. Esto nos lo dice en su palabra. Nos lo dice. Dice, fíjense, lo que dice el Señor, esto es bellísimo también. Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Ustedes permanecerán en mi amor si cumplen con mis mandamientos. Los mandamientos de Dios no están ahí para, bueno, si queremos observarlos bien, o si no, no, que lo importante es tener fe en Jesús. No. No podemos separar los mandamientos divinos de Jesús, porque los mandamientos divinos es su propia palabra, es Él mismo, o sea, es su propia palabra. Entonces, si queremos agradarle al Señor, pues debemos cumplir con los mandamientos de Dios. Entonces ahora, no es cumplir por cumplir porque no tengo otra opción, por cumplir porque si no, pues me va a ir mal en la vida, cumplir porque si no, a lo mejor me voy a ir al infierno, no. Es cumplir por amor. O sea, como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Ustedes permanecerán en mi amor si cumplen con mis mandamientos. Y los observan porque me aman, ¿verdad? Si cumplen con mis mandamientos. Y luego dice el Señor esto. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes. Y su alegría sea plena. Entonces, en observar los mandamientos de Dios, mi motivación principal es el amor a Cristo. Y porque lo amo, lo obedezco. Porque yo no puedo decir que amo al Señor si no lo obedezco, si no cumplo con sus mandamientos. Soy un rebelde al Padre, soy un rebelde a mi Dios, a mi Señor. No, porque lo amo, lo obedezco. Y ahora, que en obedecer por amor al Señor, voy a encontrar mi gozo. Voy a encontrar felicidad. Exacto. San Pablo nos decía que la voluntad de Dios tiene 3 características principales. Primero, que es buena.
que es para nuestro bien, y el bien más grande pues es vivir la vida de cielo, comenzando aquí en la tierra, ahora ya que sabemos de la divina voluntad. O sea, llegar al cielo y vivir con el Señor en esa comunión de amor perfecta por toda la eternidad. O sea, es para nuestro bien, desde aquí, desde la tierra y sobre todo el cielo. Es buena, es perfecta, no tiene ningún error. Siempre que hagamos la voluntad de Dios, vamos a hacer lo correcto, lo bueno, lo santo, lo digno y así. Y la otra característica, dice San Pablo, es agradable. O sea, nos va a crear en nuestra alma alegría, paz. Por eso Jesús dice, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. O sea, entonces, yo obedezco a Dios porque es mi Padre y porque lo amo. No obedezco sus mandamientos porque no me queda de otra. Lo obedezco porque lo amo. Entonces, hacer la voluntad de Dios es una obediencia por amor. Y Padre, ¿quién más feliz? Jesús es nuestro modelo. O sea, si ya vamos viendo todo esto, ¿no? Jesús, cuando en su palabra, siempre se refería a la voluntad del Padre. Y aquí tengo algunas citas, ¿no? Desde que dice, en Hebreos, dice, por eso al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como en el capítulo del libro está escrito, para hacer tu voluntad. Hebreos 10, 5, 7. O sea, desde la encarnación. O es himno de San Pablo también, Lupita, que dice, Jesucristo, o sea, siendo Dios, no se aferró celoso a esa igualdad con Dios, con el Padre, sino que se rebajó a sí mismo, tomando la condición de servidor o esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Y por eso, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, en todo lugar, haciéndose obediente hasta la muerte. La obediencia de Jesús al Padre era porque tenía que hacerlo y no le quedaba de otra, pues no, ¿verdad? No, era por amor. El amor inmenso que le tenía a su Padre. Entonces, Uh-huh. Lo que nos debe de mover a hacer la voluntad de Dios principalmente es el amor. Uh-huh. Es el amor. El ingrediente necesario en los mandamientos divinos es el amor. Si no, esos mandamientos de Dios se van a volver una carga pesada que se va a uno querer resistir y le va a hacer violencia su voluntad a la de Dios y así. No es una obediencia porque no me queda de otra. Es una obediencia por amor. Eso fue lo que hicieron los santos. Por eso es que llegaron a la santidad. Uh-huh. Obedecían a Dios por amor a Dios. Punto. Y tantos ejemplos de tantos santos, precisamente por eso, una obediencia amorosa. Obediencia por amor. Padre, que un día pudiéramos decir, como dice Jesús, el que me ha enviado está siempre conmigo. Esto está en Juan 8:29. Uh-huh. El que me ha enviado está siempre, está conmigo y no me deja solo porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Uh-huh. Ahí está. Que yo hago todo lo que a él le agrada porque lo amo. Uh-huh. O sea, el ingrediente del amor. Entonces, primero hay que hacer la voluntad de Dios. Como dirá el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. O como le dice el Señor también a ese joven rico, que está en el capítulo 19 de San Mateo, del 16 al 22. Cuando se le acerca a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y entonces el Señor le dice, bueno, pues cumple con los mandamientos. ¿Cuáles, Señor? No mates, no robes, no cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre. O sea, obedece. ¿Quieres llegar al cielo? Obedece. Entonces, pero aquí el obedecer no se queda solamente en una obediencia porque no nos queda de otra. Que ya en sí, que obedecer los mandamientos de Dios nos va a llevar al cielo, pero quizás como lo está uno haciendo
porque no me quiero condenar o porque me voy a meter en líos, pues va a pasar la prueba uno de panzazo y va a llegar uno al cielo. Pero para que la pase uno bien, tiene que ser una obediencia por amor. Como la Virgen, Padre. Exacto. En la encarnación, ¿verdad? Que dijo, he aquí la esclava del Señor. Que se cumpla en mí según su palabra. Exacto. Entonces, por eso es tan importante. Fíjese que ahorita me acordé que un sacerdote escuchó una homilía y dice que el milagro más grande que existe es que una criatura libremente y por amor quiera hacer la voluntad de Dios. A ver, Lupita, repita eso, por favor. Porque se me hizo muy bueno. Yo creo que eso lo debemos de memorizar, ¿eh? Es que queremos andar nosotros siempre buscando un milagro de Dios que sane mi cáncer, que sane esto, que me ayude en esto, que resuelva mi vida. Siempre queremos que Él haga un milagro hacia mí. Pero este punto que dijo el sacerdote, el milagro más grande que existe es que una voluntad libre desee hacer la voluntad de Dios, que elija la voluntad de Dios. Porque el sol hace la voluntad de Dios, los animales hacen la voluntad de Dios, las flores, todo, solamente el hombre no la hace. ¿Y por qué hacen la voluntad de Dios? Porque hay una voluntad divina que los mueve a hacer lo que hacen. Es su vida. Y nosotros nos hace falta esa voluntad divina para nosotros. movernos también a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Y no hacerlo nomás con esta voluntad humana, sino que lo hagamos con su propia voluntad. Y ahora, así como la voluntad divina mueve a toda la creación a hacer todo lo que Dios quiere, toda la intención del Creador, así también Dios quiere que su voluntad divina nos dirija a nosotros y nosotros hagamos todo lo que Dios quiere. Y pues realmente me cambió la perspectiva de decir, caray, el milagro, pues andamos buscando, para Dios no es nada, Padre, sanar un enfermo, le sobra poder. Hizo el universo, tiene el poder de hacer todo, más sin embargo, su poder no lo ejerce porque no nos obliga a hacer su voluntad. Pero para que un alma haga su voluntad, ¿cuántas gracias el Señor no mueve? ¿Cuántas cosas no nos prepara? ¿De cuántos beneficios para que podamos dar ese sí? Más sin embargo lo rechazamos. Por eso sí, ese es un milagro. Es más, yo puedo decir que todos los milagros que Jesús hizo en su vida, que conocemos, que encontramos en las Escrituras, todos los milagros fueron chiquitos. Porque al Señor no le costaba nada sanar. Sí creó el universo entero. ¿Qué le cuesta sanar darle vista a un ciego? Exacto. Pero claro, que con todo esto el Señor nos daba a entender, porque era la enseñanza que nos quería dar, que porque Él hacía todo eso, significaba que Él era algo más que un ser humano simplemente, o el mejor de los seres humanos, algo más que un profeta o el mejor de los profetas. Él nos estaba dando a entender con todo esto que Él obraba, que Él hacía, que Él era Dios, porque era lo principal. Y es así como lo entendió el apóstol San Juan principalmente, porque incluso los milagros de Jesús no les llama milagros, sino les llama signos. Un signo que es una señal que nos apunta a otra realidad, ¿verdad? Está algo ahí representado como la luz roja, digamos, en un semáforo, pues es una luz roja, ¿y qué? Pues es un símbolo. ¿Qué significa? Párate. O sea, entonces los signos nos señalan nos apuntan hacia a otra realidad. Y en el caso de Jesús, lo que apuntaba cada signo, cada milagro, cada signo, es que Él era Dios. Y Padre, ¿qué hay atrás de un alma que sí quiera hacer la voluntad de Dios? Atrás de eso hay una conquista de Dios. Sí. O sea, es que uno dice, es que no es un mérito propio decir, yo hice la voluntad de Dios. No, es que atrás de eso están las gracias divinas, está el amor de Dios, está todo lo que proveyó para conquistarme y decirle finalmente, sí quiero hacer tu voluntad. Por eso es el milagro más grande, conquistar una voluntad humana que quiera hacer su voluntad. Ahora,
Miren, vivir pues en ya su voluntad. el hecho que ustedes estén viendo este programa es porque tienen el interés también de agradarle al Señor. El Señor les ha conquistado, ¿verdad? De algún modo, o les está conquistando también y tienen el deseo de hacer su voluntad. Y ya no solo de hacerla, ¿verdad? Sino vivir en esa voluntad. Y pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y pues ya ahorita solamente les voy a dar mi bendición. La bendición de Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Hasta la próxima semana. Aquí nos vemos.